Pagas más por gasolina en Grants Pass que en cualquier otro lugar de Oregon. No es mala suerte, no es casualidad. Es un sistema diseñado para extraer cada centavo de tu bolsillo mientras todos fingen que tiene sentido. Y los números muestran que empeora cada mes. Tu tanque cuesta $60 llenar en Grants Pass. Ese mismo tanque cuesta $45 a 2 horas de distancia en Medford. Misma gasolina, mismo estado, mismo impuesto. $15 de diferencia sin razón lógica. Y cuando preguntas por qué, recibes excusas que no aguantan 5 minutos de análisis. El condado de Josephine tiene las estaciones de gasolina más caras de Oregon. Grants Pass Tribune lo documentó con un título brutal: Precios de gasolina en Grants Pass, donde la lógica va a morir y las carteras van a llorar. No es hipérbole, es descripción precisa de lo que enfrentas cada vez que necesitas combustible. Los precios promedio en Oregon alcanzaron su segundo punto más bajo del año 2024 en diciembre. El estado celebró. Las noticias reportaron que los conductores de Oregon pagaban menos que en meses. Pero en Grants Pass, los precios seguían clavados en niveles que destruyen presupuestos familiares. Mientras el resto del estado bajaba, el condado de Josephine permanecía estancado en precios de crisis. La Asociación Americana del Automóvil Oregon publicó datos mostrando que los promedios nacionales y estatales se acercaban a los mínimos de 2024. Todo el país veía alivio. Oregon como estado mostraba descensos, pero camina por las calles de Grants Pass y cada estación te recuerda que esos promedios no aplican ahí. Esos números bonitos en las noticias no significan nada cuando pagas 50 centavos más por galón que el resto de tu estado. Y todo empezó cuando las refinerías de la costa oeste tuvieron problemas. Septiembre de 2025 trajo aumentos dramáticos en precios debido a problemas en refinerías y tuberías. Oregon, Washington, California, todos saltaron. Pero mientras otros estados se recuperaron cuando las refinerías volvieron a funcionar, Grants Pass nunca bajó. Los precios subieron con la excusa de la crisis. Nunca regresaron cuando la crisis terminó. Aquí viene la parte que debería enfurecerte. GasBuddy rastrea precios de gasolina en tiempo real. Sus datos para el condado de Josephine muestran diferencias de hasta 30 centavos por galón entre estaciones en la misma ciudad. 30 centavos. Entre estaciones que están a 10 minutos una de otra. Venden exactamente el mismo producto, de los mismos distribuidores, con los mismos costos operativos, pero cobran 30 centavos diferentes porque pueden. Grants Pass Tribune preguntó quién tiene la gasolina más barata en Grants Pass. La respuesta reveló que incluso la opción barata cuesta más que los precios promedio en Eugene, Salem o Portland. La gasolina más barata disponible en el condado de Josephine es más cara que la gasolina promedio en ciudades mucho más grandes con costos operativos mucho más altos. Los números no tienen sentido cuando los examinas. Portland tiene millones de personas, tráfico denso, costos inmobiliarios astronómicos, regulaciones urbanas complejas, y aún así, las estaciones en Portland cobran menos que las estaciones en Grants Pass, un pueblo de 38,000 personas en medio de ninguna parte. La lógica sugeriría que operar en un pueblo pequeño cuesta menos. La realidad muestra lo opuesto. Mayo de 2025 trajo otro ciclo de aumentos. MyCentral Oregon reportó que los precios de gasolina subían en todo Oregon. Pero Grants Pass no solo subió, se disparó. Mientras otras ciudades veían incrementos de 5 o 10 centavos, el condado de Josephine saltó 15 o 20 centavos de la noche a la mañana. Cada crisis es una oportunidad para ampliar la brecha entre lo que pagas y lo que deberías pagar. KDRV documentó que los precios promedio de Oregon subieron 11.3 centavos en abril de 2024. 11.3 centavos para todo el estado. Suena manejable, pero desglosa esos números por condado y descubres que Josephine absorbió aumentos mucho más grandes mientras otros condados se mantuvieron estables. El promedio estatal esconde lo que realmente sucede en lugares específicos. Las estaciones en Grants Pass operan con márgenes que serían escandalosos en cualquier otro mercado. Compran gasolina al mismo precio mayorista que estaciones en Medford o Eugene. Pagan el mismo impuesto estatal. Enfrentan regulaciones idénticas, pero cobran significativamente más porque la competencia real no existe.
Tienes 5 o 6 estaciones principales. Todas cobran dentro del mismo rango inflado. No hay incentivo para bajar precios cuando todos tus competidores mantienen precios altos y los residentes no tienen opciones. No puedes simplemente manejar a otro condado cada vez que necesitas gasolina. Tu trabajo está en Grants Pass. Tu familia vive en Grants Pass. Tus rutinas diarias ocurren en Grants Pass. Estás atrapado pagando lo que cobran porque la alternativa es reorganizar tu vida entera alrededor del combustible. Nadie puede hacer eso. Los trabajadores en el condado de Josephine enfrentan cálculos imposibles. Si tu empleo está a 20 millas de casa, gastas $80 semanales solo en llegar al trabajo. Eso es $320 mensuales antes de pagar por comida, vivienda o cualquier otra cosa. Un trabajo que paga $15 por hora pierde 2 días completos de salario cada mes solo en combustible para llegar ahí. Las familias recortan otros gastos para cubrir gasolina, menos salidas, menos viajes a visitar parientes, menos actividades para los niños. Todo se reduce a la ecuación simple de cuántos galones necesitas versus cuánto dinero tienes. Y cuando cada galón cuesta 50 centavos más de lo que debería, esos recortes se vuelven severos. La Asociación Americana del Automóvil Oregon celebró cuando los precios estatales cayeron a niveles cercanos a los mínimos de 2024. Publicaron comunicados de prensa, dieron entrevistas, hablaron sobre alivio para los consumidores, pero camina por Grants Pass y pregunta a cualquiera si sintió ese alivio. Las respuestas te dirán que los promedios estatales son ficción cuando vives en un condado donde las reglas normales no aplican. Northeast Oregon Now reportó que los promedios de precios de gasolina nacionales y de Oregón estaban cerca de los mínimos de 2024, nacional y estatal. 2 niveles de datos mostrando mejora, pero zoom, más cerca. Mira condado por condado, ciudad por ciudad, estación por estación, y descubres que los promedios esconden tanto como revelan. El condado de Josephine arrastra números hacia arriba mientras recibe 0 beneficio de las tendencias a la baja. Los problemas de refinería en septiembre de 2025 dieron a las estaciones la excusa perfecta. Refinerías cerraron, tuberías tuvieron problemas, el suministro se ajustó, los precios subieron instantáneamente. Pero cuando las refinerías volvieron y las tuberías se repararon, los precios en Grants Pass se quedaron arriba. La emergencia terminó. Los precios de emergencia no. Esto pasa en cada ciclo. Crisis sube precios, crisis termina, precios bajan en todas partes excepto en el condado de Josephine. Repite esto suficientes veces y la brecha entre lo que pagas y lo que paga el resto de Oregon crece hasta volverse obscena. Ahora estás permanentemente 15 o 20 centavos arriba del promedio estatal sin ninguna justificación. GasBuddy muestra que la estación más cara en Grants Pass cobra 30 centavos más por galón que la más barata. 30 centavos de diferencia pura. No es calidad diferente, no es servicio diferente. Es la misma gasolina de los mismos camiones cisterna. Solo que una estación decidió cobrar más porque la gente pagará, y la gente paga porque no tiene alternativa real. Grants Pass Tribune documentó que residentes manejan a Medford para llenar tanques. 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta, 1 hora y 20 minutos de tu día para ahorrar $10 en gasolina. Eso te dice todo sobre cuán malo es el problema. Cuando tiene sentido económico gastar 1 hora y media para llenar tu tanque, el mercado local está completamente roto. Pero la mayoría no puede hacer ese viaje. Trabajas 8 horas, tienes niños en la escuela, tienes responsabilidades que no te dan hora y media libre para perseguir gasolina más barata. Entonces, pagas los precios inflados de Grants Pass porque la alternativa requiere tiempo y flexibilidad que no tienes. Los precios de Oregon subieron 11.3 centavos en promedio según KDRV. 11.3 centavos suena manejable hasta que realizas que el condado de Josephine subió el doble mientras ganaba la mitad. Los salarios en Grants Pass no son más altos que en Eugene o Salem. Probablemente son más bajos, pero pagas más por gasolina mientras ganas menos. La economía funciona al revés. Mayo de 2025 mostró precios subiendo en todo Oregón. Normal. Esperable. Pero Grants Pass no siguió la curva normal.
Se disparó más alto y más rápido. Cada tendencia ascendente amplifica más en el condado de Josephine. Cada tendencia descendente se amortigua. Terminas con un mercado que solo se mueve en una dirección sin importar lo que pase a nivel estatal. La Asociación Americana del Automóvil Oregon dijo que los promedios nacionales y estatales estaban cerca de los mínimos de 2024. Datos objetivos, números verificables. Pero esos números crean una narrativa falsa de mejora que no existe para residentes del condado de Josephine. Mientras las noticias hablan de alivio, pagas los precios más altos del estado sin explicación razonable. Las refinerías y tuberías tuvieron problemas en septiembre. Crisis legítima, aumento justificado. Pero 6 meses después, cuando esas instalaciones operaban normalmente, Grants Pass mantenía precios de crisis. La justificación desapareció. Los precios no. Eso no es mercado funcionando. Es mercado fallando. GasBody rastrea cada estación en el condado de Josephine. Los datos muestran precios consistentemente más altos que condados vecinos sin diferencias operativas que lo justifiquen. No estás más lejos de refinerías. No enfrentas impuestos diferentes. No tienes regulaciones únicas. Solo pagas más porque el mercado decidió que puedes. Grants Pass Tribune tituló su análisis correctamente. La lógica murió. Las carteras lloran. Y los números confirman ambas cosas. Pagas precios que desafían explicación económica mientras tu presupuesto se desintegra galón por galón. No hay alivio viniendo. No hay corrección de mercado en el horizonte. Solo la realidad de pagar más por combustible que cualquier otra persona en Oregon, mientras todos fingen que tiene sentido. Diciembre de 2024 trajo el segundo precio promedio más bajo del año para Oregon. Todo el estado celebró gasolina